Buenas tardes o buenos días, disculpen. ¿Cómo están? Tutor, ¿cómo está? Buenos días con todos y todas. Ok, ¿cómo están chicos, chicas, alumnos, alumnas, estudiantes, estudiantas? Ok, ok, muy bien. Todos están ahí, entonces nuevamente saludarlos y saludarlas a todos y a todas, ¿no? Darles la bienvenida a este año, sí, 2025. Ok, también agradecerles por la confianza que depositan en Trilce. Ya son 45 años, bueno, puede ser 46 años ya en el mercado aquí, ¿no? En el Perú y bueno, seguimos, ¿no? A pesar de todo, igual, con más fuerza. Ya, bienvenidos nuevamente, agradecidos por estar acá presentes ustedes y bueno, vamos a iniciar esta primera semana con ustedes con la parte de química, ¿no? Para este ciclo verano 2025. Muy bien, chicos, en esta parte vamos a hacer lo que es la parte del átomo. Es una parte ya un poco más fácil, ya por el hecho de que es teórico matemático, pero la parte matemática, que es la que ustedes van a reconocer más, porque casi en todos los colegios lo hacen, ¿no? En toda institución educativa, el tema de átomo, lo que vamos a hacer ahorita es un tema, digamos, recurrente, ¿no? En cualquier colegio. ¿Por qué? Porque es tener una idea de todo lo que nos rodea, muy aparte de materia, que hay una partícula extremadamente chiquita que no la vemos, pero que está, digamos, formando parte del sólido, correcto, líquido, ¿sí? Líquido, ¿y qué más? Y el gas, ¿no? Y que viene a ser qué cosa es el átomo, ¿no? También formando parte de todo lo que es la materia como energía. Muy bien, y vamos a ver acá lo que es el átomo. ¿Ok? Bueno, el átomo tiene su historia desde hace mucho tiempo, sí, ¿no? Antes de comenzar esta parte, ¿cuál es la historia del átomo? La historia del átomo viene de antes de Cristo, ¿ya? Y con los griegos teóricos, Leucipo el maestro y Demócrito el alumno, ¿ok? Entonces, ya chicos, a ver, me permiten por favor, a ver, me confirman si está la pantalla. Sí, profe. Ok, Sí, sí, profesor, sí se ve. Sí se muy ve. amables, gracias estudiantes, qué lindos, muy bien. Y acá está, ¿no? Bueno, este es un dato simplemente. Y vamos a ver la estructura del átomo, ¿ok? Tal como ven, pero continuamos con respecto a lo que viene a ser la historia del átomo. El átomo es una palabra en griego que significa sin división, dada por Leucipo ya antes de Cristo, algunos dicen siglo III, siglo IV antes de Cristo, ¿no? Leucipo propone que la materia está formada por qué? Bueno, primero que todo lo que nos rodea es materia y que está formado por partículas o entidades pequeñas llamadas átomos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Profesor, no se nota el PPT. Ah, ya, es que todavía no lo estoy. Ya. Ok. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser ya todo esto que vamos a ver acá a continuación, ya, tiene su historia. Ya. Primero, el átomo es una partícula que nosotros no vemos. Por eso lo podemos ver. No, no lo vamos a ver, porque es una partícula extremadamente pequeña que estamos hablando de tamaños de 10 a la menos 9, menos 12, menos 15. 10 a la menos 9, imagínate, 10 a la menos 9 es 0,000000001. O sea, estamos hablando de un tamaño que nosotros no vamos a ver. Con las justas vemos esa línea delgadita, negrita de la regla. Profesor, ¿y esa línea delgadita, negrita de la regla qué es? Es milímetro. Imagínate, ese es 10 a la menos 3, 0,001, digamos, de grosor o de longitud.
Profesor, pero lo podemos ver con la justa, que es una línea negrita delgadita. Claro, esa línea delgadita negrita es milímetro. O sea, imagínate 10 a la menos 9, que son 9 decimales. 6 veces menos que eso de ahí. Entonces, ¿el detalle cuál es? No, inclusive menos, 10 a la menos 12, 12 decimales, 10 a la menos 15, 15. Entonces, estamos hablando de tamaños que nosotros no podemos ver, pero que el hombre ya lo había descubierto. Antes de Cristo, Leucipo, átomo sin división, que es una palabra griega que significa eso, y Demócrito apoya dicha idea. Empédocles, correcto, decía que la materia estaba formada por 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Y Aristóteles apoya dicha idea, pero es el que se opone rotundamente a la idea de átomo, ¿no? De todos los que les he mencionado, digamos acá, el que se opone rotundamente a la idea, sí, rotundamente a la idea de átomo, y prácticamente es el que deja esa palabra, es Aristóteles. ¿Y ahí qué tiene que ver eso? A raíz de eso pasaron muchos siglos, así es, hasta 1800, profesor, 1800, hace 200 años atrás, claro. Muchos siglos en el que, ¿qué cosa, estudiante? En el que un científico, mira, en 1800 y recién 8, el científico inglés llamado John Dalton, por primera vez dice que sí, el átomo existe, y nuevamente él trae, correcto, la palabra átomo. Pero para John Dalton el átomo es indivisible e indestructible. Pasan casi 90 años después, en 1897, Thomson hace un experimento y descubre la primera partícula fundamental de carga negativa, electrón. Pasan aproximadamente 14 años y en 1911 Rutherford, mediante el experimento correcto, descubre qué cosa, que todo átomo existe y que tiene un centro extremadamente pequeño que es el núcleo. ¿Ok? Así es. En 1919 recién Rutherford a esa partícula, porque había una partícula de carga positiva, le da el nombre que tú y yo tal vez conocemos y te debes acordar, protón. En 1932, un científico llamado James Chadwick descubre una partícula que no tiene carga y le llama neutrón. ¿Ok? A raíz de todo eso que comienza la carrera para qué estudiantes, para lo que viene a ser en este caso el átomo. Muy bien, y aquí está el átomo y vamos a ver qué es el átomo, correcto. Esto lo voy a pegar, no se preocupen, en el Classroom, ¿ya? Y van a tener ustedes su salón. No, y en su Classroom, al entrar ahí al Classroom, correcto, el Drive, qué cosa es el Classroom, ahí van a tener toda esa parte, ¿ya? Simplemente atienden la explicación, ¿ya? Porque ahorita vamos a hacer ejercicios. La parte es teórico, la parte práctica es la que más le va a interesar porque tal vez algunos se acuerdan de esto, ¿no? De esto de acá. Ah, profesor, ese es como un símbolo, claro, pero es un símbolo de un elemento, ¿no? Pero en realidad es el símbolo del átomo de un elemento que tiene 2 números a la izquierda. Ya, ahorita vamos a ver eso. Pero primero la parte teórica. Entonces, muy bien. El átomo es una partícula extremadamente pequeña. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento, sí, que conserva sus propiedades o identidades, es un sistema dinámico y energético en equilibrio, y que encima tiene 2 partes o zonas. ¿Tiene cuánto? Está constituido de 2 partes, o también llamado qué cosa, o zonas, ¿correcto? O profesor, pero si el átomo es una partícula extremadamente pequeña, ¿cómo es posible que esa partícula extremadamente pequeña, llamada átomo, todavía tenga 2 zonas o partes y una de ellas es, así es, ya lo voy diciendo, es mucho más pequeña? ¿Sí? ¿Cuánto? 10.000 veces menos que el átomo. Imagínate que el átomo fuera un estadio, si has ido al Estadio Nacional o a algún estadio de tu casa cerca. ¿Dónde va la pelota de fútbol? En el centro, pues profe, ya. Pero ese centro es extremadamente pequeño comparado con todo el estadio, claro. ¿Cuántas veces pequeños? En el caso del átomo es 10.000 veces menos. O sea, imagínate. El átomo es una partícula pequeña y todavía tiene 2 zonas, y una de las zonas, que ahorita vamos a ver que se llama núcleo centro, es todavía más pequeña, claro que sí. ¿Cuánto? 10.000 veces menos. O sea, si todo el estadio vale 10.000, ¿cuánto vale el núcleo? 1. Profesor, estamos hablando de 100. Y todavía hay partículas pequeñitas, ¿no? Que ya les voy diciendo el nombre: electrón, protón y neutrón, que son más pequeñas.
Estamos hablando del mundo que tal vez ustedes ya conocen por las películas que hoy en día ya están de hace tiempo de moda, ¿no? Pero que esa palabra ya se conocía, ¿no? La cuántica, ¿no? Así es, de partículas, correcto, que en lo que viene a ser la ciencia le llaman la mecánica cuántica. En este caso, el tema específico que viene a ser el átomo. ¿Ok? El átomo. Muy bien. Entonces, ahí vamos. El átomo es una partícula, es lo mínimo de un elemento, que conserva sus propiedades, correcto, es un sistema dinámico y energético en equilibrio. Y encima está constituido de dos partes. A ver, ¿cuál es la definición de química? No, el átomo es partícula más pequeña de un elemento que conserva las propiedades, ¿no? Eso viene a ser desde el punto de vista químico, ¿ok? Entonces, ¿el átomo es lo mínimo de un elemento? Sí, correcto. Que conserva sus propiedades o su identidad, que conserva las propiedades, o también le podemos decir qué cosa en este caso, correcto, o la identidad. ¿Ok? Entonces, ese es desde el punto de vista químico es lo mínimo de un elemento y que conserva su identidad. Claro, todo lo que está a nuestro alrededor está formado por átomos, ¿ya? Lo que pasa es que para entender un átomo, para tener una mejor idea, ¿cuál es? Lo siguiente. Mira, yo tengo en mi mano, observas ahí, una moneda. ¿De qué metal está hecho esta moneda sólida? De plata. ¿Ok? ¿Observan? Ahí. Ahí está. Profesor, ¿qué tiene en su mano? Una moneda. ¿De qué metal está hecho? De plata. Ya, pero profe. Ya, pero ahí va. Esa moneda que tú y yo lo vamos a ver así en cualquier parte del mundo, ¿de qué metal está hecho? Plata. ¿Y en qué estado está en la vida real? Sólido. ¿Y así lo vamos a encontrar siempre? Sí. Ya, pero ese elemento sólido, metálico, plata, que tú lo ves así, que sabes que es el elemento plata, así desde chiquito hasta que seas grande, vas a morir, igual lo vas a ver, sí. Y cualquier ser humano también. Pero ese elemento metálico está formado ¿de qué? Está formado de partículas extremadamente chiquitas, ¿correcto? Que mediante ciertas fuerzas, desde el punto de vista químico, llamadas fuerzas metálicas o enlace metálico, hace que esas partículas se junten por esa fuerza desde el punto de vista químico, no físico-químico, ¿y qué cosa? Forme este sólido metálico llamado ¿qué cosa? El elemento sólido plata. ¿Pero de qué está formado? De partículas pequeñas llamadas ¿qué cosa? Átomos. Correcto, átomos. ¿Ok? Átomos. Pero profesor, yo no veo el átomo. ¿Quién va a ver al átomo? Nadie ve el átomo, te he dicho. Tú ves el cable eléctrico de cobre. ¿Y de qué metal está hecho? De cobre. Y siempre lo vas a ver sólido, medio naranja o no. Claro. ¿Y por qué? Porque ese es su estado natural. Pero ese elemento sólido, ¿de qué está formado? De átomos. O sea, profesor, ¿qué es el átomo? Desde el punto de vista químico es lo mínimo de un elemento que conserva su identidad o sus propiedades. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? Es un sistema dinámico y energético en equilibrio. Cuando hablan de eso, sistema energético y dinámico, ya, ¿qué significa? Ya es desde el punto de vista físico. ¿Qué significa energético y dinámico en equilibrio? Que los elementos que están formados por átomos, así tienes que entender el átomo. El átomo lo entiendes mejor en un elemento, ¿correcto? El átomo lo entiendes mejor que cosa en un elemento. Si tú dices elemento plata, átomos de plata, elemento oro, átomos de oro, elemento calcio, átomos de calcio, elemento cobre, átomos de cobre, elemento carbono. ¿Dónde está el carbono, por ejemplo, en la vida real ahorita? ¿Dónde está en tu lápiz? ¿Tienes tu lápiz? Ya, ahí está. Eso, pero mi lápiz es carboncillo, pero ese carboncillo está hecho de carbono. Pero solo ese carbono es negruzco y es para, ¿no? Escribir, dibujar, ¿no? Está muy bien. ¿Ya? Pero ese elemento negruzco, que es el carboncillo, que está hecho de carbono, ¿es correcto? ¿Qué cosa? Está formado por átomos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué existe así?
porque los elementos no existen como solo sólido, líquido ni gases. Elementos líquidos, el mercurio que está en el termómetro, ¿correcto? Elemento líquido, otro poco, digamos, el segundo nada más es el bromo, nada más. No hay más elementos líquidos. Con la justa conoces el mercurio porque está ¿dónde? En el termómetro. Si rompes el termómetro, va a salir un líquido medio de color plomo. ¿Y qué es eso? Ese líquido de color plomo es el mercurio. Pero es un metal líquido, pero es el líquido. Pues. Elementos gaseosos. Para los pulmones, oxígeno. En el aire, aparte de oxígeno, ¿qué hay? Nitrógeno y otros, ¿no? Helio. ¿Y qué tiene que ver? Se dice que la definición desde el punto de vista energético y dinámico en equilibrio significa que desde el punto de vista físico, correcto, existen así. ¿Por qué los elementos existen sólidos como los metales? Líquidos como por ejemplo el bromo o el mercurio. Y gases como el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, helio, porque así son estables. Pero desde el punto de vista físico, ¿qué significa la estabilidad? Que internamente, que ahorita vamos a ver, sus protones y electrones como son ejemplos. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Los plasmáticos es un tipo de materia llamada así, plasmático. El ejemplo más común, correcto, ¿qué cosa viene a ser? Es el Sol. ¿Ok? Eso es un tipo de materia especial que está formado no por átomos, está formado por partículas, electrones y especies ionizadas. ¿Correcto? Que ahorita vamos a ver. Muy bien. Entonces, ese es el átomo. El átomo es lo mínimo de un elemento, ¿correcto? Que conserva su identidad. Ese es desde el punto de vista químico. El punto de vista físico es un sistema dinámico y energético en equilibrio constituido por dos partes. ¿Cuáles son? El núcleo y lo que viene a ser la nube electrónica o zona extranuclear. ¿Ok? Muy bien. De esa manera. Entonces, a pesar de que el átomo es una partícula, ¿correcto? Bueno, toca, pero no te va a pasar nada. Además, difícil. Ya, sí, pero no lo vas a poder tocar. O sea, lo tocas, pero no es como el agua se adhiere. Por si acaso, si tú tocas agua, el agua, ¿qué cosa? Te moja. Pero si toco mercurio, no te moja. O sea, vas a tocar el mercurio, pero, profesor, pero se va a pegar o adherir a mi piel como el agua. Cuando toco agua me mojo. Claro, no. Así es. Pero eso sí se va a ver un ciclo anual. Están invitados cordialmente a partir de marzo un ciclo anual. Ya ahí se va a explicar. Ahorita no, porque el verano es corto. Correcto. Pero en un ciclo anual que es de marzo hasta diciembre, ahí sí se explica toda la parte. ¿Ok? Por ahora yo te voy diciendo, el agua moja. Tú lo tocas y se adhiere como gotitas de agua líquida a tu mano, no, sí. Claro, ves a mojar. Pero sorry, si toco mercurio, no te mojas. Tócalo. Pero eso lo voy a tocar, lo vas a tocar. Pero una cosa es tocar y otra cosa es que te moje, que se adhiera a tu yema, a la yema de tus dedos o a tu piel. No se va a adherir. ¿Por qué? Porque no moja. Muy bien, eso lo explicamos ya en un ciclo andante. Ya. Entonces, el átomo tiene dos zonas, el núcleo, que es el centro, y acá hay dos partículas fundamentales, protones y neutrones. ¿Correcto? Sí. Pero el profesor acá dice que es una partícula de carga positiva, el núcleo es la zona central de carga positiva y tiene más de 200 partículas llamadas nucleones, pero de los cuales los protones y neutrones son las importantes y llaman fundamentales. Así es. Alumnos, todo átomo tiene un centro llamado núcleo descubierto por el señor Rutherford. En 1911, al hacer un experimento y luego razonar con todos los resultados que él tuvo, concluyó que todo átomo tiene un centro y ese centro se llama núcleo. Y ese centro, como dice ahí, llamado núcleo, está en el centro de todo átomo. O sea, profesor, todo átomo tiene un centro llamado núcleo. Sí, todo átomo. Todo átomo. Pero el profesor, ese núcleo es extremadamente más pequeño que el átomo. ¿Cuánto? 10.000 veces menos. Te dije. O sea, profesor, si comparamos en la vida real, es como si el átomo fuera todo un estadio, sí. Y donde va la pelota de fútbol, que es el centro, ¿qué viene a ser? El núcleo. Y como tamaño, ¿qué viene a ser ese núcleo, que es ese centro chiquititito? Es 10.000 veces menos que todo el átomo. O sea, profesor, si todo el diámetro del estadio, como diámetro, vale 10.000, ¿cuánto vale el diámetro del núcleo que va al centro? 1. O sea, profesor, estamos hablando de una zona que es el centro llamado núcleo, donde es extremadamente pequeño. Sí, 10.000 veces menos que el átomo. Correcto. Así es. Pero profesor, acá dice que hay 200 partículas. Claro, pero en realidad las partículas fundamentales son los protones y neutrones. Grábate eso. Profesor, eso me dijeron en el colegio. Y está muy bien el que te dijo, correcto.
pero tienen que llamarse así. Su nombre así es partículas fundamentales, protones y neutrones. Pero solo acá sí hay 200 partículas, pero no son fundamentales. Solo son partículas que están en el núcleo, pero no son fundamentales. ¿Cuáles son las partículas con ese nombre correcto, así todo completo? Se llama partículas, ¿qué cosa? Fundamentales. El nombre correcto que vendría a ser en este caso partículas fundamentales. En el núcleo, ¿cómo se llaman? Protones y neutrones. ¿Qué toman el nombre de nucleones? ¿Por qué nucleones? Porque están en el centro llamado núcleo. Porque están en el centro llamado, ¿qué cosa? Núcleo. ¿Ok? Muy bien. El núcleo es donde casi está toda la masa del átomo, ¿correcto? Y se dice que al estar casi toda la masa del átomo en el núcleo, en el centro, se dice que el núcleo, el centro es la zona de mayor densidad por tener ahí casi toda la masa. ¿Cuánto es casi toda la masa del átomo? 99,98%. Repito, ¿ya? Estamos diciendo que el átomo sí tiene, todo átomo tiene un centro llamado núcleo. Ahora, estudiantes, en la vida real, ¿correcto? ¿Dónde se concentra la masa? En todo el cuerpo o en toda la sustancia. Tengo este lapicero, ¿dónde se concentra su masa? En todo. Tengo esta caja, ¿en dónde se concentra su masa? En todo. Tengo este deodorante, ¿dónde se concentra su masa? En todo. Tengo esta fruta, ¿en dónde se concentra su masa? En toda la fruta. Tengo esta bolsa, ¿en dónde se concentra su masa? En todo. Pero ese es a nivel macro que tú y yo vemos. Pero en el átomo, ¿dónde se concentra su masa? En el núcleo. ¿Qué, profesor? En esa zona chiquitititita que es el centro llamado núcleo, ahí está casi toda la masa. Pero en la vida real no es así, ¿no? En la vida real, ¿dónde está concentrada la masa de este aparatito? En todo el aparato, profe. Pero estamos hablando de un cuerpo macro que tú y yo lo podemos ver con nuestros lindos y hermosos ojos. Pero en el mundo del átomo, no. ¿Dónde se concentra la masa? En el núcleo centro. ¿Cuánto? Casi todo, profesor, pero prácticamente, pero no es el 100%, pues es el 99,90. Por más que te dé ganas de qué cosa, de redondearlo por matemáticas a 100, no lo hagas. ¿Por qué? No. Esto no es matemática, es de ciencia y es algo real que existe, claro que sí, y el hombre ya lo ha comprobado miles de veces. Pero profesor, es 99,98% de todo. O sea, si todo el átomo valiera 100, el 99,98% de 100, que es 99,98 gramos, estaría en el centro. Ya, pues, así es. ¿Correcto? Y entonces, eso es verdad. Pero ese estamos hablando del átomo, no estamos hablando de algo, digamos, que tú y yo lo vemos en la vida real, ¿no? Muy bien. Entonces, nuevamente, al ser el núcleo la zona de mayor átomo, de mayor masa, perdón, ¿cómo se le llama? La zona más densa. La zona, ¿qué cosa? Más densa. Ya. ¿Cuál es la otra zona? Si tú sales del centro núcleo, estás con la parte de afuera que se llama nube electrónica o zona, ¿qué cosa? Extranuclear. Creo que ya conoce todo esto y lo pueden decir por la palabra nube electrónica, electrón. ¿No? Pero también el otro nombre técnico es zona extranuclear. ¿Ok, estudiantes? Ya está. Es la zona que rodea el núcleo y es la parte que está afuera. ¿Ya? Entonces se dice que la nube electrónica es la que me define el volumen o tamaño del átomo. Como es la zona que está afuera y solo hay el electrón, es la que me define el tamaño o volumen del átomo. Tamaño o volumen. ¿Ya? Muy bien, ahí qué cosa solo está en la nube electrónica, por eso tomo el nombre. Simplemente qué cosa están los electrones o el electrón. ¿Correcto? Entonces, los electrones. Ya, ahí está. Muy bien. Ese se llama la nube electrónica. Aquí, si quieres, no podemos ver ahí, correcto, una especie de átomo. ¿Ya? Profesor, ¿pero el átomo tiene una forma definida? No, no tiene. Pero Thomson y Rutherford, ya, ellos hicieron modelos, pero al final esos modelos que ellos hicieron, ¿es correcto? No. ¿Por qué? Porque en este caso el átomo no tiene, digamos, una forma interna definida. Se basa hoy en día que, como ya he dicho al inicio, en una palabra que tú ya la conoces por las películas que has visto de ciencia ficción. ¿Qué cosa? La mecánica cuántica. Eso, pero acá mire esto de acá y mire el otro gráfico que acá mostró usted. Sí, pues, pero no necesariamente es así. Esto puede ser para el hidrógeno. El hidrógeno sí tiene forma de esfera, esférica.
Su forma del hidrógeno, por ser el primer elemento y tener solo uno, un electrón y un protón, ¿qué cosa? Es esférico. Pero ese es el hidrógeno. Yo no estoy hablando del hidrógeno. Yo tengo que hablar de los átomos en general. No tiene una forma, no. Mira acá esta forma, no, pero eso no es. ¿Ya? ¿Ves el centro donde está el rojo y el verde, que es el protón y el neutrón? Ya, ese es el centro núcleo. Y ese celeste, ¿qué es? El electrón. Correcto, está afuera, ¿sí o no? Entonces, en el núcleo está el protón y neutrón como partículas fundamentales y afuera que está el electrón. ¿Correcto? Ahí está. Y esas tres partículas que les acabo de mencionar se llaman, tienen un nombre específico y así tienes que llamarlo. Partículas subatómicas fundamentales. Partículas subatómicas fundamentales. ¿Y cuáles son? Electrón, protón y neutrón. ¿Correcto? Muy bien. Antes de continuar con esas partículas subatómicas, o de una vez, ya hablamos de los cuales, algo breve nada más. Esas tres partículas subatómicas fundamentales, así es, en orden de descubrimiento, ahí va. ¿Cuáles son? Electrón, el primero en descubrirse, luego viene el protón y luego viene, ¿qué cosa? El neutrón. Correcto, a ver, muy bien, ya está. Así es. Tienen características, claro, descubridor, masa y carga. ¿Estamos ahí? Ya está. Entonces, ¿cuáles son las dos zonas del átomo? Núcleo, centro y nube electrónica que está afuera del centro y rodea todo, ¿no?, el núcleo. O está afuera. ¿Ya? ¿Cuáles son las partículas subatómicas fundamentales? Electrones, protones y neutrones. Ahorita van a ver qué son los cuales, pero primero, ¿y ahí qué características tienen las partículas subatómicas fundamentales? Descubridor, masa y su carga absoluta. Vamos a tener carga absoluta ya. Y la masa absoluta en kilogramos. ¿Correcto? Ya. Te debe interesar las partículas en orden de descubrimiento, orden. Electrón, luego protón y luego neutrón. ¿Correcto? Ese es el orden de descubrimiento. Descubridor, ahí está. El electrón fue descubierto por Joseph Thomson, ¿sí? Al hacer un experimento, como te dije, ¿qué cosa? Aproximadamente, ¿en qué año? Ya, en 1897, ya, Thomson hace un experimento, se llama tubo de rayos catódicos, y a raíz de ese experimento llegó a la conclusión, y ahí su modelo del budín con pasas, que hay una partícula subatómica fundamental que está en el átomo, en la periferia, y que le de carga negativa, a la que llamó, ¿qué cosa? Electrón. ¿Correcto? Muy bien, Thomson. Tiene una masa así, 9,109 o 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Mira la masa. Mira el valor matemático, anda razonando como matemáticas. Carga, no, menos 1 es muy fácil. Carga menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ya, ese es el electrón. Muy bien, Thomson, masa y carga. La masa absoluta y la carga absoluta. Ahora nos vamos con el segundo, protón. El protón fue descubierto en 1919 y se le dio ese nombre de protón por Rutherford. Pero profesor, en 1911, lo que pasa es que en 1911 lo que hace Rutherford es un experimento, se llama bombardeo de una lámina delgada de oro, y a raíz de eso, modelo del sistema planetario. Pero él descubre que el átomo tiene un centro llamado núcleo. El descubridor del núcleo es Rutherford. Profesor, pero ahí también Rutherford el protón. Lo que pasa es que el protón le da el nombre de protón porque él hace un experimento recién en 1900, sí, profesor, pero de 1911 a 1919 no es muchos años más adelante, claro. Lo que pasa es que el núcleo, ya las partículas positivas que habían ahí, no se le llamaban protón todavía, se le llamaban partículas positivas. Recién en 1919, a raíz de un experimento que se llama transmutación, Rutherford descubre que esa partícula, esa carga positiva en realidad es una partícula, se llama protón. ¿Y qué es la identidad? Todo átomo tiene una identidad que es su DNI. ¿Qué es su DNI? Su identificación, su identidad. ¿Y qué es su cantidad de protones en el centro núcleo? Si un átomo de un elemento tiene un protón, eso va a tenerse toda la vida. Profesor, puede haber otro átomo de otro elemento diferente al hidrógeno. El hidrógeno es el primero, ¿no? Tiene uno, un protón. Y va a tener todo, sí, porque es el primero.
¿Y cuántos protones tiene por ser? 1. O sea, profesor, ¿quiere decir que hay otro átomo? Sí. ¿Quién es el segundo elemento? Su átomo, helio. ¿Y el helio cuánto vale? 2. 2. Tercer elemento, litio, 3. 3 protones. Así es su DNI, no puede haber otro. 40. 40. No puede haber otro, no, no hay otro átomo de otro elemento que tenga 40. Simplemente, ¿qué cosa? 40, ya está. ¿Me entiendes? Si hay 60, 60. Son 118. 118, 118. 100, 100. No puede haber otro, no. Correcto. Protón, Rutherford, masa 1,672 por 10 a la menos 27 kilogramos y carga en Coulomb absoluta más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Ok? Y por último, en 1932, James Chadwick descubre una partícula que no tiene carga, neutrón, pero sí tiene masa 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Y por qué se llama neutrón? Porque no tiene carga. Correcto. Mira, como puedes observar en este cuadro, profesor, ¿por qué las masas absolutas son valores extremadamente pequeños? Ahora a razonar, porque estamos hablando de una partícula pequeña que es el átomo que te he dicho, que se ve o no se ve, no se ve. ¿Pero tiene masa o no? Sí. El mismo átomo, como en general, tiene masa. Pero las partículas que lo forman, electrón, protón y neutrón, también tienen masa. Pero, profesor, mire esos valores, 10 a la menos entre 31 y 10 a la menos 27. Son valores extremadamente pequeños. Ok, pero tiene masa. Nuevamente, ¿quieres redondearlo a cero? No lo redondees a cero, porque no. Son partículas que existen. Pero, profesor, mire su valor como masa. ¿Y qué tiene que ver? Que su valor sea matemáticamente extremadamente pequeño, te entiendo. Pero ¿existe o no existe? Sí, el electrón es la más común. ¿Cuál es? Electricidad. ¿Verdad? Ya pues. Ahora, al comparar sus masas, ¿quién acá? Ahí está. La masa del neutrón es mayor o parecida a la masa del protón. Y la masa del neutrón y protón son mucho mayores que la masa del electrón. Mira, ¿qué pasa con el valor de la masa del neutrón y protón? ¿Son casi parecidas o no? Sí. No, yo no estoy diciendo que son iguales, son casi parecidas, ¿correcto? O son parecidas, ¿ya? Son parecidas. Mira la masa del neutrón. 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos y del protón 1,672 por 10 a la menos 27 kilogramos. Profe, no hay mucho, no. La diferencia está en milésimas. El neutrón es 1,675 y el protón 1,672. Son 3 milésimas de diferencia, por eso no hay mucho. Pues dice que, pero al final, ¿quién tiene mayor masa o se dice la más pesada? El neutrón. ¿Y quién es la más ligera por tener menor masa? El electrón. ¿Correcto? Ahí está. Esas son las características de las partículas subatómicas fundamentales. Por eso se llaman así. Partículas fundamentales. ¿Correcto? Son 3. En el núcleo, protones y neutrones. Y en la nube electrónica, el electrón. En total, ¿cuánto vienen a ser? 3 partículas subatómicas fundamentales en todo el átomo. Los quarks, muy bien. Hasta los años 90 se creía que, ¿qué cosa? Que las partículas subatómicas fundamentales eran las mínimas de la materia. Falso. La mínima de la materia son los quarks. Son partículas elementales. Estas son las partículas hasta ahora más pequeñas, inclusive más pequeñas, sí. Están formando parte de esas partículas, ¿qué cosa? Fundamentales. ¿Correcto? ¿Y qué son 6? O sea, los quarks son partículas elementales. Así se le llaman elementales. Y al electrón, protón y neutrón, fundamentales. Correcto. Electrón, protón y neutrón, partículas fundamentales. Y los quarks elementales, que son lo mínimo. ¿Qué, profesor? En el neutrón y protón ahí está, pues. ¿Y qué son los quarks? Son 6 tipos de quarks. Up, down, strange, chunk, bottom y top. Y ahí está, mira. A pesar de que existe el neutrón y el protón, están formados por partículas, sí. ¿Qué cosa? Elementales los quarks. El neutrón tiene dos down, un up. Y el protón tiene 2 up y ¿qué más? Un down. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí. Esa es la parte teórica. Pero a ti, ¿qué parte te interesa? La parte matemática.
que es núcleo del átomo de un elemento. Y el núcleo del átomo de un elemento simplemente es, ¿qué cosa? La representación en una hoja, en un papel, en una pantalla, ¿qué cosa? Del átomo de un elemento, que tú ya sabes cuál es. Un símbolo como en la tabla periódica, ¿no? Así es. Profesor, un símbolo puede ser una letra o dos letras, sí. Si es una letra, mayúscula. Y si son dos letras, la primera mayúscula y la segunda es minúscula. Ya, profe. Pero aquí está el detalle. Que esto de aquí, ese símbolo del átomo de un elemento, que pertenece obviamente a un elemento, tiene que tener dos números en el lado izquierdo. Un número que se llama arriba a la izquierda, número de masa, y el otro número atómico carga nuclear. ¿Correcto? Ya, ahorita vamos a ver. Entonces, entonces, ahí está. Vamos a hacer entonces el núcleo, que es mi interés. Muy bien. A ver, este es el open board y vamos a hacer acá el núcleo correcto del átomo de un elemento. Allá. Ya está. Núcleo. Y el núcleo es la representación del átomo de un elemento, como en la tabla periódica, mediante ¿qué, profesor? Símbolos, nada más. ¿No? Sí, como la, claro, pues como en la tabla, como te he dicho, pues. ¿Y cómo? Así, nada más, mira. Es un símbolo. Por ejemplo, vamos a ver acá el hierro. ¿Correcto? El hierro. Ahí está. Ese es el símbolo del átomo de ¿qué? De hierro. ¿En dónde van a tener los números? ¿Cuáles son? Acá, arriba a la izquierda, 56. Y acá abajo a la izquierda, 26. Ese es el núcleo del átomo de hierro. O el átomo de hierro o el hierro. Ya está, no te das problema. Donde el número que está arriba como número 56 va a tener un nombre especial. Se va a llamar número de masa o nucleones con la letra A mayúscula. ¿Y qué significa esa A mayúscula? Significa el número de masa o también llamado ¿qué cosa? Nucleones. El número de masa o ¿qué cosa? O nucleones. El número de masa o nucleones. ¿Correcto? ¿Y qué es el número de masa o nucleones? El número de masa o nucleones, ya, es una suma de la cantidad de qué cosa, de protones y qué más, de neutrones. ¿Y cuál es, profesor? Ahí va. Ahí está. El número de masa o número másico, también llamado número de nucleones, es la letra A, que va arriba así. ¿Y qué viene a ser? Ahí está. Es una suma de la cantidad de protones y neutrones. ¿Correcto? Así es. Muy bien. ¿Y qué es abajo? Abajo, digamos, a la izquierda, se llama, ahí está, la Z, que también viene a ser la cantidad de protones. Siempre sí, no cambia eso jamás. ¿Alguna vez va a cambiar? No, porque es su DNI, su identidad. ¿Ok? Porque es su DNI, ¿qué cosa? Su identidad. O sea, profesor, abajo a la izquierda viene a ser el número atómico Z o carga nuclear, protones también, sí, 26. Es su identidad, él es su identidad. Siempre sí. ¿Puede haber otro átomo de otro elemento diferente que tenga, igual que el hierro, abajo Z protones, en el núcleo 26 protones? No, no existe, no hay. ¿Por qué? Porque es su DNI. Ellos no pueden ser. Ahí está. Z se llama en palabras número atómico, carga nuclear o número de protones. O sea, la Z protones sí, siempre igual. Siempre. No va a cambiar eso jamás. ¿Me entiendes? Jamás cambia. Ya, muy bien. Ahora, L es su identidad. A raíz de eso, entonces, el número de masa, matemáticamente vamos a hallar acá un número. ¿Cómo que un número, profesor? ¿Dónde está eso? Ah, ya. Eso de ahí, ya. Ahí va.
Como el número de masa es protones más neutrones, o también esto de acá, ¿correcto? Entonces, alumnos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poco de matemáticas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer matemáticas, ecuaciones y a despejar las letras. ¿Correcto? Sí. ¿Cómo que a despejar? Claro que sí, pues vamos a en este caso. A ver. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Al despejar, ¿qué vamos a despejar? Al despejar n, que es los neutrones, al despejar n los neutrones, ¿cómo quedaría esto? Ahí va. Profesor, ¿quedaría así? No. Despeja, a ver, matemáticas. Ya está. Ya está. A ver, ¿cómo quedaría? Esto quedaría así. Vamos a ordenarlo. N solito igual a qué? La A menos qué? Menos la Z, ¿no? A menos qué cosa? Z. ¿Ven, chicos? Haciendo un poco de matemáticas. Ya está. Y así se halla matemáticamente la cantidad de neutrones. ¿Qué es A? Como sitio está arriba a la izquierda del átomo del elemento. ¿Y Z qué es? Abajo a la izquierda. O sea, profesor, es la resta. Así es. Entonces, ¿cómo hallo acá el número correcto de neutrones? Haciendo la resta de qué? De lo que les acabo de decir. Que resta, estudiantes, el número de neutrones n es igual a qué? A la resta del número de masa A menos qué? Menos Z. ¿Y qué hacemos? Restamos, pues. Arriba a 56 menos 26, ¿cuánto vale? 30 neutrones. Ahí está. ¿Cuántos neutrones hay? 30. Y así. Ahora, ¿qué significa? ¿Te acuerdas la definición de átomo? Es un sistema energético y dinámico en equilibrio. Significa que es un átomo neutro. Esto de acá, ¿qué significa? Átomo neutro. Y ahí no entiendo. Ya, primero, átomo neutro. ¿Y cómo reconozco en una hoja, en un papel, en un examen, en una práctica, que es un átomo neutro? Así como yo he escrito. Profesor, pero usted ha escrito el Fe, que es hierro, y sigo, ya, nada más. Y arriba como exponente no tiene que haber nada. ¿Te acuerdas de álgebra que está arriba a la derecha es exponente? Ya. Si no hay nada así arriba como número o signo, positivo o negativo, así escrito como signo positivo o signo negativo, arriba a la derecha como exponente, y no hay números, así tienes que... ¿Qué significa? Que es un átomo neutro. Pero tiene que estar escrito en una hoja. ¿Y qué significa átomo neutro? Que la cantidad de protones y la cantidad, ¿qué cosa? De electrones
¿cómo son matemáticamente? Iguales. Así es. En todo átomo neutro se cumple que la cantidad de protones y electrones, ¿cómo son? Iguales. ¿Qué, profesor? Sí, iguales. Pero siempre y cuando, ¿cómo tiene que ser neutro? ¿Y cómo lo reconozco en una práctica, en una hoja, en un examen? Así como yo lo escribo. Como la fe y así, no tiene que haber ningún signo arriba como exponente. Nada, nada, nada. Ningún signo como exponente. ¿Correcto? No, no tiene. Entonces, ¿significa qué cosa? Ahora sí, ahí va la explicación. Que la cantidad de protones en el núcleo centro y la cantidad de electrones en la nube electrónica afuera, matemáticamente, como cantidad matemática, como son iguales. Si el átomo neutro de hierro, que es protones, que es Z, vale 26, en el centro núcleo 26 protones, entonces, afuera en la nube electrónica, por ser un átomo neutro, ¿cuántos electrones tiene afuera en la nube electrónica? También 26. ¿Puede cambiar eso? No, porque es neutro. ¿Y cómo lo reconozco en una hoja de papel en un examen? Porque está escrito como yo lo he puesto. Así sí, nada más. Lo que como consecuencia, ¿qué cosa te puedo decir? Que acá arriba como exponente, mira, el botoncito rojo, mira la esferita roja. ¿Quiere decir, profesor, que acá puede haber un signo más o menos? Sí, sí, sí hay. Pero ya pues, es que no le he puesto porque estamos iniciando esta parte. Así. Pero sí puede haber que se llaman los iones, cationes y aniones. Ahí vamos a ver. Muy bien, chicos, entonces, arriba a la izquierda, número de masa o nucleones, número másico o de masa o nucleones, que es A, que es la suma siempre de ¿qué? De la cantidad de protones y que más y neutrones. Profesor, el número de masa siempre es una suma de cantidad de protones y neutrones, sí, siempre. Pero para no estar haciendo eso, ¿qué cosa, estudiantes? Simplemente A. Y abajo sí, la Z es la cantidad de protones, siempre eso sí, su identidad, su DNI. Si este es el hierro, su Z26, no hay otro que tenga 26. Profe, si hay 30, 30. Pero no es hierro, es otro, zinc creo. 20, calcio. Correcto, 47, plata. 79, oro, así. ¿Puede haber otro? No. ¿Por qué? Porque es único e independiente. Es su identidad. Z protones, correcto. Y neutrones, ¿cómo sería? A menos Z. Siempre sí, eso sí. La suma de A menos ¿qué? Menos Z. O sea, arriba 56 menos Z, 26. Y es neutro, protones y electrones matemáticamente como son iguales. ¿Correcto? Algunos le ponen PES, ¿no? Algunos le ponen esta regla mnemotécnica que en el colegio seguro han hecho, ¿no? PES. ¿Y está bien? Sí, está bien. Pero la definición de neutro, ¿qué viene a ser? La definición de neutro es esto. Esa es la definición de neutro. Que la cantidad de protones y electrones, ¿cómo son matemáticamente? Iguales. Profesor, pero quiere decir que entonces, arriba como exponente, puede haber en este caso, profe, signo, sí, y ahí está. Y si hay signo, ya no se llama neutro, se llama ion. Correcto. Si es positivo, cation o ion cation, y si es negativo, ¿cómo se llama? Se llama en este caso ion, ¿qué cosa? Anión. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, profe, así significa neutro. Sí, no hay nada para arriba. Pero, profe, si hay en este caso, sí. Y los iones, correcto, iones, el que vamos a ver a continuación. ¿Y cómo voy a reconocer que es un ion? Porque va a tener como exponente signo negativo o positivo, dependiendo. ¿Correcto? Signo negativo, ¿qué cosa? Positivo. ¿Sí? ¿Sí? Cassandra, ¿no? Sí, Cassandra, ¿qué desea? ¿Quién alzó la mano? Cassandra decía. Cassandra la una, Cassandra las dos. Ah, ok, muy bien. Ya. Ya, deja de estar jugando, deja de estar chateando, ¿ya? Ya estamos en clase, ya. Entonces, los iones pueden ser ¿qué cosa? Los iones pueden ser cationes o qué cosa, o aniones, dependiendo, ¿sí? Ya, entonces veamos acá. Muy bien. Pero ¿y cómo reconozco que un ion es cation o anión? Fácil, porque como exponente va a tener un signo, o positivo, qué cosa, o negativo. ¿Qué, profesor? Sí. Si tiene positivo se llama cation y si tiene negativo se va a llamar qué cosa, anión. Y ahí está. Entonces,
Si exponente positivo se va a llamar, ¿qué cosa? Catión. ¿Y catión qué significa? Catión significa que cosa pierde solo electrones. Así es. No hay más. Punto. Nada más. Pierde solo electrones. ¿Y cómo lo voy a reconocer, profesor? Lo vas a reconocer porque como exponente que va a aparecer alumnos, un signo positivo. Y ahí está. Muy bien, chicos, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí está. ¿Quién viene a hacer esto? Viene a ser el AL. ¿Cómo se llama el AL, estudiantes? El aluminio. ¿Correcto? Ya. Profe, ¿y qué va a aparecer como exponente? Ahí está. Más. Y al costado, ¿qué cosa? Un número. 3. Más 3, sí. Correcto, más 3. Ya, chicos, más 3. Profesor, y así le reconozco que este sí. ¿Cómo se llama? El catión aluminio. El catión, ¿qué cosa, estudiantes? Aluminio. Ya, chicos, ese es el catión, ¿qué cosa? Aluminio. Profesor, entonces, así. Profe, ¿y ese es el catión? Sí. Lo vas a reconocer, ¿por qué? Por el exponente. Profesor, ¿qué significa más 3? El signo más, que es catión. Es una anotación arriba, ¿cómo pone más? Catión. Pierde. Y el 3, la cantidad que pierde. Pierde 3. ¿Correcto? Así es, y así va a estar. Profe, y arriba la izquierda, normal, su número de masa, que lo voy a poner 27, y abajo su identidad protones, ¿qué cosa? 13. Te lo voy a poner. Punto. Entonces, ¿cómo se llama acá arriba? Se llama, como ya les he dicho, ¿qué cosa? Su número de masa o nucleones, A, que vale 27. Y abajo, su número atómico o carga nuclear, o también, ¿qué cosa? Su protones, su identidad, 13. Profe, eso no cambia. No, jamás va a cambiar. ¿Por qué? No puede cambiar porque es su identidad. ¿Y por qué, profesor? Porque es protón. Ya pues, pero ¿dónde está el protón? En la nube. ¿En dónde? En el centro núcleo. Por eso no puede cambiar. Claro. Profesor, disculpe, ¿de dónde salía el 27? ¿Podría repetir, por favor? Esos son valores que te van a dar. Son valores experimentales y hallados de ellos. Muy bien. Muy bien, señorita. Buena pregunta. Ya, ok, Los gracias. números que están ahí que yo he colocado, obviamente yo soy profesor y cuántas clases he dictado, yo ya me las sé de memoria, ¿no? De muchos. No de todos, pero de muchos. La pregunta es, ¿y esos números son qué cosa, profesor? Son datos experimentales, reales, que ya el hombre ha encontrado miles de veces, porque no es la primera vez que estudiamos al aluminio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Le escuché, caballero? Disculpe, ¿esos valores creo que estaban en la tabla periódica o algo así? Porque Algunos sí, sí. es que estoy buscando mi tabla periódica y no la encuentro. Pues estaba... Allá, el aluminio, ubícalo, ahí está de 13. Lo que pasa en la tabla periódica, que vamos a ver como tema, no te preocupes, correcto, y nuevamente, alumnos del ciclo verano, muy bien, qué bueno que sean observadores, que me gusta que pregunten, que indaguen, que estén viendo, aparte ustedes, comprobando, muy bien, los felicito, qué bueno, ahora bien de este salón. Los invito a partir de marzo a que se unan acá porque ahí vamos a ver más cosas, ¿correcto? Este es un ciclo verano. Profesor, puedo hacer el uso de la tabla periódica, ¿verdad? Si desean, no hay problema, más que todo por los símbolos y puede ser por la Z, protones, ¿correcto? Y por el número más arriba, 27. Solo que en la tabla creo que está al revés, ¿no? La Z está arriba y creo que la A está abajo, ¿no? En el caso de acá, es que esa es tabla, pues. El tema de tabla es un tema aparte, sí. Y el tema de átomo es aparte. Bueno, no es, en realidad los dos son lo mismo, lo están ligados. Lo que pasa es que en el caso de acá que estamos viendo, el átomo de aluminio, el átomo de hierro, los átomos que vamos a ver acá como símbolo. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿cuál es la diferencia con la tabla? Que en la tabla hay un símbolo. ¿Qué significa un símbolo? Una letra o dos letras. Carbono, C, mayúscula. Aluminio, AL, como dijo el estudiante, ¿no? Ahí estoy buscando mi tabla. Muy bien. ¿Qué has visto? El aluminio, profesor, es un cuadrito. Ajá. ¿Ha visto en otro cuadrito qué cosa? No sé, el sodio, Na. El oro, AU. La plata, AG. El plomo, PB. Profesor, pero lo estoy viendo en cuadrito. Ya, es que ese es en tabla. ¿Me entiendes? Ese es otro tema. ¿Que se va a ver? Sí, sí, se va a ver. ¿Correcto? No sé si la han puesto a cámara. Me imagino que sí, ¿no? Es lo más. Pero, profesor, en un ciclo ya a partir de marzo a diciembre, ahí también vamos a ver. Correcto. Chicos, no se preocupen. Pero muy buenas observaciones y indagaciones que están haciendo y los felicito.
¿Ya? Nuevamente tan cordialmente invitados a partir de marzo. Ya. Profesor, ¿y esto? Este el alumno. Mira, profesor, ha cambiado, no. Profe, ¿y el número de neutrones? Igualito, estudiantes, igualito. ¿Qué tienes que hacer? Resta, pues. ¿Qué resta, profesor? Resta A, 27 menos Z, 13. ¿Qué? ¿Y eso tengo que hacer? Sí, nada más, pues. Si te estoy diciendo que no puedes hacer menos. ¿Por qué? Porque no, pues. A restar 27 menos 13, ¿cuánto vale? 14. Ya está. Profesor, mire, no ha cambiado lo que usted me hizo en el anterior, en hierro. Mire, A, 56, protones 26Z, A menos Z, 26, 30 neutrones. Claro, muy bien. Pero sí va a cambiar algo, la cantidad de electrones. Porque recuerda que la definición de iones es que en este caso catión, cuyo reconocimiento es que como exponente arriba, ¿qué símbolo, qué signo va a aparecer? Más. Y al costado, la cantidad de electrones que pierde, 3. Siempre sí, más 1, pierde 1, más 2, pierde 2, más 4, pierde 4, más catión. Palabras, 3, trivalente de 3, más 2, divalente 2, más 1, monovalente, más 4, tetravalente, más 5, pentavalente. ¿Y qué significa eso? La cantidad de electrones que pierde. ¿Cuántos pierde? 3. Ya, profesor, pero mira, está todo igual. No. ¿Qué es lo que te falta? Que ahorita voy a escribir recién. ¿El número de qué? De electrones. Ah, eso sí falta, profesor, ya. Y como la definición de catión es perder, ¿qué operación de matemática básica suma o resta es perder? Suma o resta. Resta. ¿Y cómo se halla? Se halla la Z, ¿sí? Menos qué cosa, la cantidad de electrones que pierde. ¿Y cómo lo hallo? El exponente. Ah, 3, sí. Eso es matemáticamente. Matemáticamente, para hallar la cantidad de electrones, ¿qué haces? Hace la resta de la Z menos qué, menos el que está como exponente. Como es más 3, ¿qué va a ser? Menos 3. ¿Y ahora qué hago? Opera, pues. ¿Cuánto vale la Z? 13. 13. ¿Menos cuánto? Menos 3. Y bueno, ya está. ¿Cuánto vale esa resta? 10. ¿Qué profesor? ¿Ya sí hago? Sí. Y si hubiera sido más 2, Z menos 2. Si hubiera sido más 1, Z menos 1. Si hubiera sido más 4, Z menos 4. Pero como es, ¿qué cosa? Como es 3, 13 menos 3, ¿cuánto vale? 10. ¿Ok? Así, sí. Así es simple. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ok. Sigamos. Ese es catión. Y anión, si te has dado cuenta, digamos que es lo contrario, por decirlo así, ¿no? Si catión es perder, anión, ¿qué viene a ser? Sumar. Si catión es perder, anión, ¿qué es? Sumar. Entonces vamos a ver acá qué cosa, estudiantes, lo que se llama anión. Y el anión, ¿qué viene a ser? Viene a ser en este caso, alumnos, ¿no? Ganar. Si catión es perder, anión, ¿qué es ganar? ¿Y qué cosa gana? Solo electrones. Recuerda que la definición es importante. Gana solo electrones. Sí. Profesor, ¿y cómo lo reconozco? Ah, fácil, mis estimados alumnos. ¿Qué viene a ser acá? En este caso, lo siguiente. El bromo, por ejemplo, ahí está. Vamos a hacer un ejemplo, el bromo. Pere. ¿Qué viene a ser el bromo? Un no metal, es un halógeno. ¿Y cómo lo reconozco que viene a ser un anión? Fácil. Ahí está. Ah, exponente negativo y al costado un número. ¿Y qué número? Bueno, en este caso es el 1. Así es. Profesor, y todo lo demás igualito como cuando fuera neutro. Acá, bueno, acá sí estoy abriendo otro ejemplo. Arriba 80 y abajo ¿cuánto vale? 35. Y ahora tú mismo reconoce, pues, alumno. Como quien practicando. Sí, practicamos. ¿Cómo se llama arriba a la izquierda al 80? Número de nucleones. ¿Cuál es su letra mayúscula? A mayúscula. Abajo, ¿qué viene a ser la izquierda? Su identidad, su DNI, ¿correcto? Su Z, o también, ¿qué cosa? Su cantidad de protones en el centro núcleo. Por eso se llama su DNI. ¿Ok? Su identidad. ¿Qué más, estudiantes? ¿Correcto? Ah, profesor, la cantidad de neutrones. Eso tampoco cambia. ¿Cómo es la cantidad de neutrones al igual que arriba en el aluminio más 3?
es, profesor, restando A menos Z. ¿Y cuánto vale 80 menos 35, estudiantes del ciclo verano, por favor? ¿Cuánto vale 80 menos 35, jovencitos? 45. 45. Así es. 45. 45. Muy bien. Ya, chicos, entonces, muy bien, 45. Excelente, ya está. Pero, profe, falta algo, los electrones, ya, pues. Si entendiste, es catión, anión es parecido, pero ya no es resta. ¿Qué cosa? Como la palabra es ganar, ¿qué operación matemática básica de suma o resta es ganar? Suma, pues, profesor, ya, igualito. Z más el que está como exponente, sí. Profesor, pero es 1. 1 será, pues. Si hubiera sido menos 2, sería más 2. Si hubiera sido menos 3, más 3. Si hubiera sido menos 4, ¿qué cosa? Más 4. Pero como es, ¿qué cosa? Menos 1, ¿cuánto viene a ser? Z más 1. Y entonces, ¿qué hacemos? A sumar, pues, estudiantes. ¿Cuánto vale 35 más 1 estudiantes del ciclo verano? No, ya está. 36. Muy bien, muy bien. A lo largo le escuché con esa voz de ultratumba, pero le escuché. ¿Y cuántos electrones tiene? 36. ¿Hasta ahí todo fácil? Sí. Y la última parte, ya para comenzar con los ejercicios. ¿Correcto? Así está. Chicos, así es esa parte. Y por favor, las palabras. ¿Qué palabras no entiendo, profesor? Ah, ya. A veces el más 3 o el menos 1 lo pone en palabras. Catión trivalente de 3, pierde 3. Anión monovalente, gana 1. ¿Correcto? Si hubiera sido catión divalente, gana 2. Anión tetravalente, gana 4. ¿Correcto? En palabras. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Estoy viendo ahí los estos. Ya está. Hasta ahí espero que todo tranquilo. ¿Sí? Bueno, ahí está la definición. Si ya lo... Hay ejemplo. Ya, eso va, ya. Muy bien. Acá está. Todos saben, ¿no? Por historia, que hay un experimento que, ¿no? Los en historia hacen. ¿Y qué viene a hacer? Acá está. ¿Cómo se llama esto, alumnos? Deletréalo, por favor. Lo estoy sombreando. ¿Sí? C14. Así es. En palabras, ¿qué viene a ser? Gracias. El carbono 14. Carbono 14. Muy bien, acá de arriba está, ¿no? Bien grande. Carbono 14. Excelente. Muy bien, chicos. Ya, pues, profe. Muy bien, pero hay un problema. El carbono 14 no es un átomo, es un elemento. Pero, profesor, pero si el carbono siempre me han dicho, profesor, a mí también me han dicho desde que yo era chiquito. Ya cuando es grande, ya obviamente estudié, al igual que ustedes, y ya ahí aprendí, ¿no? El carbono 14 es un átomo que pertenece al elemento carbono. Como te acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, mira, profe, su lápiz, sí, ahí está el carboncillo negro, ¿de qué está hecho? Carbono, grafito. La pregunta es, tú y yo, ¿qué vamos a hacer en la vida real? Ahí está el profesor, mira, igual como usted estaba observando, un elemento sólido negruzco, que es el grafito, que es el está hecho del elemento carbono. Pero ese elemento carbono, ¿de qué está formado? De átomos. Yo no lo veo, no. Yo veo el elemento sólido negruzco para, ¿no? Escribir o dibujar o pintar, ¿qué cosa? El carbono como grafito, en una de sus formas llamada grafito. Pero está formado de ¿qué? De átomos. El hombre, al analizar a los átomos de un elemento, descubrió que esos átomos de este elemento, todos son iguales. Si este es carbono, ¿de qué están hechos los átomos que no vemos? De carbono, obvio, pues, ¿no? Y como es carbono, ¿cuál es su identidad? Su Z, ¿cuánto vale? Él es el sexto elemento, o sea, su Z protones, ¿cuánto vale? 6. Y todos tienen 6. Pero hay un problema. Cuando comenzaron a analizar en el núcleo, encontraron que el número de neutrones de algunos átomos de carbono y de algunos otros elementos no eran iguales, haciendo que si el número de neutrones no era igual, el número de masa no es igual. Pues. ¿Por qué? El número de masa, ¿qué es? La suma de protones y neutrones. Pero si los átomos de un elemento, sus protones, sí, todos, sin excepción, son iguales, chévere. Son átomos del mismo elemento, obvio, pues. Pero sus números de neutrones, estamos hablando de neutrones, no estamos hablando de protones, neutrones, no son iguales. ¿Qué es lo que cambia cuando se le suma neutrón más protón o protón más neutrón? Eso va a cambiar el número de masa.
Así es. Y se le llamó tipos de átomos, y este tipo de átomos, que es el principal, que viene a ser, se llama los isótopos oílidos. Muchachos, vamos a ver acá lo que se llama, correcto, las especies atómicas o tipos de átomos. El principal son los isótopos oílidos, luego vienen los isóbaros y los isótonos. ¿Por qué los isótopos son especiales y son los principales? Porque los isótopos oílidos se utilizan, por ejemplo, la quimioterapia, radioisótopos, para combatir ¿qué cosa? El cáncer. ¿Sí? ¿Qué más? Datador de la edad de los restos fósiles. El carbono 14, ¿qué me determina? La edad de los restos fósiles. También se utiliza en agricultura como catalizadores y otros. ¿Son los que tienen mayor uso? Sí. Entonces, ¿qué son los isótopos oílidos? Son átomos de un mismo elemento que tienen igual Z, símbolo y propiedades químicas similares o parecidas, pero que tienen diferente número de masa y diferente número de neutrones. El principal de ellos, porque son los únicos que tienen nombre en palabras, es este acá. Protio, deuterio y tritio, que son los isótopos del hidrógeno. ¿Son los isótopos de qué? Del hidrógeno. Correcto, ahí está. Que son protio, el deuterio y tritio, ahí como ves. ¿Ok? Ya está. Entonces vamos a hacer acá. Muy bien. Vamos a ver acá a los... Bueno, el subtítulo es especies atómicas, tipos de átomos. Yo le pongo tipos de átomos. Tipos de átomos. Y dentro de este tipo de átomos, alumnos, ya, el principal porque tiene mayor aplicación, como ya te he dicho, ¿no? Quimioterapia para combatir, ¿no? ¿Has escuchado baños de cobalto? Yodo, tal vez, u otros, ¿no? Ya, creo que todos hemos escuchado la quimioterapia, ¿no? Ah, ese para el cáncer, pero ya. Así es. Eso de acá, en este caso, alumnos. Y dentro de los tipos de átomos, ok, alumnos, dentro de ese tipo de átomos, vamos a ver acá uno de los principales que vienen a ser, ¿qué cosa? Los isótopos, ¿qué cosa? Oílidos. Ya, ese es el principal de ellos. Se llaman los isótopos, o también llamado, ¿qué cosa? Hílidos. Ya, tiene dos nombres. Isótopos o hílidos. Ya, y dentro de estos isótopos o hílidos, ¿qué son? Átomos de un mismo elemento. ¿Ya? Y como ya les he dicho, vamos a ser del hidrógeno. ¿Ok? De frente. Entonces, el hidrógeno. Ahora, profesor, ¿todos los elementos tienen isótopos? No. Alrededor de 20 elementos no tienen isótopos. ¿Cuántos elementos son en la vida real? 118. De los 118, aproximadamente 20 no tienen isótopos. ¿Y qué son isótopos oílidos? Son aquellos átomos de un mismo elemento, ¿ya? Pertenecen al mismo elemento, pues, ¿no? Si son de carbono, todos son de carbono, pues, ¿no? Si son, por ejemplo, de oxígeno, todos son de oxígeno. Eso no va a cambiar, ¿ya? A ver, veamos acá el hidrógeno. ¿Cuál es? Acá es, justo se encontró que ese elemento tiene 3 tipos de átomos distintos. ¿Cuáles son? Acá están. H, ¿qué más? H, ¿y qué más? H. ¿Ok? Ahí está. Todos son ¿qué? ¿Me entiendes? Imagínate, ya, imagínate, como te dije, ¿no? Ahí está. Esta monedita de plata. Elemento plata, ¿de qué está formado? De átomos de plata. Tú no ves a los átomos, no. Pero sabes que sí. Ahora, todos esos átomos son de plata, obviamente. ¿Y por qué son de plata? Identidad, Z protones. Símbolo, AG. No cambia. Pero se descubrió que su cantidad de neutrones no es la misma, neutrones, ya, no protones, neutrones no es la misma, y por lo tanto, al ser la cantidad de neutrones diferentes, el número de masa es distinto.
Muy bien. En el caso del hidrógeno, ¿ya? ¿Cuánto vale su Z? Su Z acá vale 1, ¿no? Su Z protones, ¿cuánto vale? 1. Ya, entonces, su Z protones, ¿cuánto vale? ¿Correcto? Entonces, su Z, que es la cantidad de protones, ¿cuánto vale? 1. ¿Y eso va a cambiar? No va a cambiar. Ya está. ¿Cuánto vale su Z protones? 1. Y de todos, igual. ¿Por qué? Porque todos son de hidrógeno. Pues no puede cambiar, pues si no diríamos que es otro. Y no sería 1 hidrógeno, pues. Ya está. ¿Pero en qué van a ser diferentes? En el número de masa o nucleones. ¿Cuánto vale, por ejemplo, acá el primero acá, que ahorita vamos a hacer su nombre? El primero va a valer 1. Qué coincidencia, pues. El segundo es consecutivo. No es 1 que viene a ser consecutivo de 1. 2. Y el tercero, que viene a ser coincidencia, ¿cuánto vale? 3. Así es. Por ende, al tener diferente número de masa, su número de neutrones también como son diferentes. ¿Y qué vamos a hacer? A restar, pues, estudiantes. A restar estudiantes de verano. ¿Cuánto valen los neutrones de la primera H, que ahorita le voy a decir en palabras su nombre, de la segunda H y de la tercera H? Entonces, veamos. ¿Cuánto viene a ser el número de neutrones del primero? No, profesor, pero A1 y Z1, 1 menos 1, 0. ¿Qué significa 0? Que no tiene neutrones. 0, 0, pues. No hay, pues, no tiene, pues. ¿Cuánto valen los neutrones del segundo? 2 menos 1, ¿cuánto vale? 1. ¿Y cuánto valen los neutrones del tercero? 3 menos 1, 2. Muy bien, alumnos, estamos ante los 3 tipos de átomos que debes conocer, que son del hidrógeno porque son los únicos que tienen nombre en palabras. El primero, que es H11, se llama ¿qué cosa? El proteo. El segundo se llama ¿qué cosa? El deuterio. Y el tercero, ¿cómo se llama? El tritio. Así es. Ya, esos son los 3 nombres de los 3 isótopos del hidrógeno que tienes que aprenderte, porque eso sí a veces preguntan en examen de admisión y tienes que tener cuidado. Ya, proteo, deuterio, ¿qué más? Y tritio. Muy bien, a ver. Ya está. Y a ver qué pasó. Velázquez, Miguel Velázquez. ¿Qué es? Profe, una pregunta, ¿y por qué pasa esta diferencia? ¿Qué es lo que los diferencia y que hace que tengan distintos números de neutrones? Los neutrones. Cuando se estudia, esto se estudia a partir de 1900, ¿ya? Entonces, se encuentra que, o sea, todo elemento está formado por átomos de él. Es como decir, tus huesos están formados de calcio y todos los átomos que son de calcio. Ah, chévere. ¿Cuánto vale su Z? Protones, 1. Perdón, ¿cuánto vale? 20, disculpa. Del calcio, su Z protones en el núcleo, 20 protones. Z20, 20 protones. ¿Y no va a cambiar? No. Pero se descubre que al analizar los átomos, se descubren que algunos átomos, su número de neutrones estoy hablando, no es el mismo. Si los neutrones es el mismo, entonces, definición, ¿qué es el número de masa A? Protones más neutrones. No sale igual, porque los neutrones, al ser diferentes en un átomo y en otro, la suma que hace, distinto. Haciendo que el número de masa A y el número de neutrones N, como sean, diferentes. Pero siguen siendo átomos, sí, ¿por qué? Z1, Z1, Z1. Su número de protones en el centro núcleo, uno de las partículas, que justo es la identidad, que es el que manda porque es la identidad, Z protones o protones en el núcleo, ¿cuánto vale? 1. ¿No cambia? No cambia.
¿Cómo se le llama a ese tipo de átomos cuyo número atómico es el mismo, pero el número de masa y el número de neutrones es distinto? Se le llama isótopos sólidos. Y en el caso del hidrógeno se llaman protio, deuterio y qué más, tritio. Protio, deuterio y qué más y tritio. Grábate eso porque eso a veces preguntan, ¿correcto? Ahí está. De estos tres tipos de átomos del hidrógeno, el protio es el más abundante y natural. Él es el hidrógeno en sí. ¿Quién es el hidrógeno que abunda menos a mano acá en la Tierra? Es este acá, que es el protio del hidrógeno. Él es el hidrógeno en sí. 1,1. Así se llama. El 2,1 deuterio y el 3,1 tritio. Si dice que el tritio es el menos abundante, prácticamente casi nada, 0,01%, correcto, y es radiactivo. Entonces, ahí está. Estos son los tritios. El protio es el que, digamos, el agua normal. El deuterio con el oxígeno y el tritio con el oxígeno te forman agua, pero se llaman agua pesada y superpesada. ¿Cuál es el agua que sirve para la vida humana? Es con el protio. O sea, profesor, en la Tierra, el hidrógeno que abunda es el protio. Sí, ese es el que abunda en la Tierra. Ese es el que abunda en la Tierra. En la Tierra y en casi todo el universo, ¿qué hidrógeno predomina de los tres? El protio, que es el hidrógeno en sí. El deuterio y tritio solo existe en los soles. ¿Cuál? ¿En nuestro sol? Sí, en nuestro sol existe el deuterio y tritio, pero ese es en el sol, no en el universo. ¿Entiendes? En el sol abunda deuterio y tritio. Correcto, pero en el universo, ¿cuál es el hidrógeno que predomina? Es el protio, que es el hidrógeno en sí. ¿Ok? Es el más estable y natural y abundante. Sí, no te preocupes, Caldas. Ya, entonces, eso de ahí, alumnos, viene a ser el correcto. Así. Ahora, todos los, ya, nuevamente, los isótopos sólidos que vienen a ser átomos de un mismo elemento, igual símbolo, igual Z, pero diferente número de masa y diferente número de neutrones. Correcto, en este ejemplo estoy poniendo el hidrógeno, protio, deuterio y tritio. Protio, deuterio y qué más y tritio. Ok, protio, deuterio y qué más y tritio. Chicos, muy bien. Eso viene a ser. Ahora, aparte, ¿en qué más son parecidos? En sus propiedades químicas. ¿Y en qué son diferentes? En sus propiedades físicas. A ver, vamos acá ya para acabar. Ahora, como les había dicho, estudiantes, así es. 21 elementos, 21 no poseen, no. Alrededor de 21 elementos no tienen isótopos. Ahí está alguno de ellos. ¿Ya? O sea, profesor, todos los elementos poseen isótopos. No. Alrededor de 20, 21 no poseen isótopos. Las propiedades químicas son parecidas, similares, y las propiedades físicas son diferentes. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Profesor, pero ahí más ejemplos, claro. El carbono también. Pero no vayas a pensar que todos tienen 3, por si acaso. Coincidencia. En el oxígeno, bueno, ahí hay 3. Es una coincidencia. No siempre tienen 3. Hay 2, 4, 5. Profesor, el carbono, ahí está. Mira, ahí está el carbono, 14. Pero también carbono 3 y carbono 12. Profesor, ¿y por qué esto no tiene nombre de palabra? No. Todos los isótopos, excepto el hidrógeno, de ahí todos con su número de masa. Mira, carbono 14. Ahí está. Carbono-12, ¿qué es? El átomo de carbono 12. Y si hubiera puesto carbono 14 pues. ¿Y el número de masa cuánto vale? 14. ¿Correcto? Ya, ahí está. Pero como es 12, mejor lo dejo en 12. Ya, ahí está. Profesor, y todos no tienen todos. Y no vayas a pensar que siempre es 3, ¿ya? Todos no tienen, 21 no tienen. ¿Ya? Sus propiedades químicas son similares y sus propiedades físicas son diferentes. ¿Ya? Eso viene a ser los isótopos. Ahora, ¿cuál es su importancia? Bueno, como ya te había mencionado, su importancia viene a ser como datador de restos fósiles, ¿no? En historia. Además, es quimioterapia en la medicina, agricultura, ¿correcto? Sí, ¿qué más? Catalizadores y otros. Tienen bastantes usos y tienen mayor aplicación, digamos, en este caso. Por eso son los principales, o lo que en este caso, ¿correcto? ¿Qué cosa? De esa manera, ¿sí?
Muy bien, los isóbaros y los isótonos, ya eso es más fácil o más comprensible. ¿Por qué? Porque aquí, correcto, en los isóbaros y los isótonos, ya la cosa es más fácil. Los isóbaros ya son átomos de elementos diferentes y no tiene otro nombre. Y los isótonos también son átomos de elementos diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son átomos de elementos diferentes. ¿Y ahí qué tengo que tener? Símbolos distintos. Símbolos distintos. Ya, profesor. ¿Y qué significa eso? Al ser de símbolos distintos, tienen propiedades distintas. ¿Pero en qué son iguales? En el número de masa, nada más. El calcio es un sólido blanco de los huesos y el argón es un gas noble. ¿Y en qué está la igualdad a pesar de que son diferentes? En el número de masa. ¿Cuánto vale su número de masa, correcto, o nucleones en el calcio? 40. Y en el argón también, ¿cuánto vale? 40. Ah, pero son distintos. El calcio es sólido blanco y el argón es un gas noble. Y por lo tanto, son, ¿qué cosa? Igual número de masa, pero diferentes elementos. Pero son iguales solo en el número de masa. ¿De ahí en qué son diferentes? En todos. Diferentes propiedades físicas, diferentes propiedades químicas, sí. Correcto. Su Z es diferente, su neutrón es distinto también. Ahí está, miren. Ahí están. Ahí está la plata y el paladio, también igual número de masa 107 y 107, ¿no? Pero diferente número atómico y diferentes símbolos. Plata y paladio son diferentes, claro que sí, por lo tanto, propiedades diferentes. Y los isótonos también son de elementos diferentes, pero igual número de neutrones. Los isótonos también son, ¿qué cosa? Átomos de diferentes elementos, por lo tanto, ¿qué cosa? Correcto. ¿Pero en qué van a ser iguales los isótonos? Los isótonos van a ser iguales ¿en qué cosa? En el mismo número de ¿qué? De neutrones. Tenemos, como dice ahí, el sodio y ¿qué más? El magnesio. El sodio 2311 y el magnesio es 2412. Profesor, resta pues. Mira, porque son diferentes en todo, pero ahora resta pues número de neutrones. ¿Cuánto valen los neutrones acá? 23 menos 11, 12. Y en el otro también 12. Ya pues. Profe, igual número, claro. Por eso se llaman isótonos. Igual número de neutrones. Sí, chicos, ya está. Muy bien. Y los isoelectrónicos ya no son un tipo de átomo, simplemente son aquellos que presentan igual cantidad de electrones o configuración electrónica, que lo vamos a hacer en configuración. ¿Ya? Ahí está. Ellos no son un tipo de átomos, no. Ya, chicos, ahora sí, eso viene a ser toda la parte de átomo, ¿correcto? Muy bien, ya vamos a ver acá, correcto, con respecto a esta parte y a ver. Ya. Acá está. Ya, estructura atómica, hay números cuánticos. Uy, pusieron los dos, ya piña. Han puesto números cuánticos. Ah, pero no hay números cuánticos, jojolete. Ya, la próxima semana números cuánticos y configuración, ya, ahí. De la que me salve. Ya, a ver, chicos. Teoría 51, ¿sí? Vamos a marcar claves. De una vez, ¿les parece, por favor? Ya. A ver. Ok, gracias. Con relación al átomo, indique la proporción incorrecta, es lo erróneo. El átomo es la partícula más pequeña de cualquier sustancia química. Uy, mira.
¿El núcleo atómico tiene alta densidad? Sí, esa es la por el... ¿Dónde está concentrada la masa? En el núcleo, ¿verdad? Al tener mayor... O sea, profesor, la zona de mayor densidad es el núcleo, sí, porque ahí está toda la masa, ¿verdad? En la zona estructural solo se encuentran... Sí, verdadero. ¿Los protones y neutrones se mantienen fuertemente cohesionados en el núcleo? Sí, eso es verdad, ¿no? ¿Y la zona estructural determina el volumen atómico? Sí. La A, ¿no? ¿Por qué la A es la parte? Porque es sustancia química. No. El átomo es la partícula más pequeña de cualquier elemento. Cuando te hablan de la palabra sustancia, no hemos hecho materia, sustancia vienen a ser, es así, sustancia, elemento o fórmula. Elemento, si quieres lo que hemos visto, átomo. Y fórmula, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. ¿Cuál es la fórmula del dióxido de carbono? CO2. CO2. Claro. Cuando te hablan de la palabra sustancia, significa qué cosa, alumnos, ¿correcto? Es, puede ser elemento o fórmula. Cuando te hablan de cualquier sustancia que es elemento o fórmula, ¿correcto? Entonces ahí viene a ser. Sí, pues ese es verdad. Ajá, la A. ¿Correcto? La A. Porque la E, ya le había dicho, ¿la zona extranuclear determina el volumen? Sí. Claro, pues, ¿quién determina el volumen atómico? ¿Cuál es la zona que está fuera del núcleo? La nube electrónica. Y es determina sí, porque ahí está el electrón, pues, ¿no? Ya está. En la 51 es la A. El átomo es la partícula más pequeña, pero ¿cuál es la definición? ¿Qué he dicho? De un elemento químico. Nunca dije de una sustancia. También puede ser que sustancia es no solo elemento, ¿sí? Sino también es fórmula. Entonces, 51 la A. Ya 52, a ver. Respecto a la estructura atómica actual, indique lo incorrecto. A ver, lo erróneo o lo falso. A. El átomo es una partícula básica de la materia que conserva la entidad del elemento químico al cual pertenece. Bueno, sí, ¿no? De esta manera. Correcto. ¿En el núcleo se concentra la masa del átomo? Sí, eso ya le he dicho, ¿no? El electrón orbita alrededor del núcleo en trayectorias no definidas. Así es, muy bien, te voy a explicar eso. La masa del átomo es igual al número de masa del mismo. Ya, y el otro, las partículas subatómicas fundamentales son iguales para todos los átomos. Ah, ya. A ver, a ver. Ya, la primera sí, la A es correcta. ¿No? Ese es verdadero. La segunda, verdadero. Claro, ¿por qué decimos que el electrón orbita alrededor del... No, orbita, mira que esa palabra orbita. No, digamos que está alrededor en este caso. Ya. Miren, voy a hacer un dibujo, no es correcto, porque el átomo, profesor, ¿el átomo tiene una forma definida? No, no tiene una forma definida. ¿Pero por qué lo va a hacer así? Por una cuestión práctica, porque este es del modelo de ¿qué? De Rutherford. Acá está el centro, núcleo, no me voy a meter ahí, correcto, me voy acá afuera. ¿El electrón dónde puede estar? Cerca del centro. Ahí está. Pero, ¿cómo sabes que tú vas a estar cerca? ¿Quién te ha dicho? Yo te he dicho, no. Usted me ha dicho que está en la nube electrónica, pero yo te he dicho que está al centro, no. ¿Puede estar alejado? Claro que sí. ¿Puede estar intermedio? Claro que sí. ¿Quién te puede decir que no? Nadie. Por eso se dice que el electrón está en la nube electrónica, pero en ciertas regiones o zonas llamadas niveles, o en órbitas o regiones no definidas, porque no se sabe. Pero sí se sabe que el electrón, ¿dónde va a estar? En la nube electrónica. ¿Pero en qué parte exactamente de la nube electrónica? ¿Cerca al centro núcleo? ¿Recontra alejado del núcleo? ¿O intermedio? Tú no puedes saber eso. Por eso en la clave C es correcta, porque en trayectorias no definidas. La masa del átomo es igual al número de masa del mismo y las partículas subatómicas son iguales para todos los átomos. No, no. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabamos de hacer, alumnos? ¿Qué acabamos de hacer? Los isótopos sólidos. ¿Las partículas subatómicas son iguales? No. Pregunta, ¿el neutrón aquí es una partícula fundamental o no? ¿Y son iguales? No. Profesor, pero todos son hidrógeno. Claro, pero todos son hidrógeno, pues ni modo que va a ser otro, pues no. Solo que este hidrógeno se llama en particular proteo, deuterio, tritio, nada más. Pero es igual hidrógeno, no, sí. ¿Todos tienen igual cantidad de neutrones? No. Pero sí todos tienen igual protones. ¿Los neutrones son distintos? Claro. Por lo tanto, acá, ¿cuál sería la clave? La E.
Pero con la clave la D tiene que tener cuidado porque como han puesto teoría, ya les voy a explicar. ¿La masa del átomo es igual al número de masa del mismo? Sí. Correcto. Ya. Por una cuestión, en este caso, a ver, espérate, ya, espérate. Y ahora sí. A ver. La D y la E, a ver. Vamos a ir, ojo, chicos, ya, alumnos de verano, tienen que entender que teoría en teoría tienes que fundamentar, ¿me entiendes? No es de solo decir, oye, esta es la clave. No, hay que fundamentar. Y, chicos, ahí vamos con esa pregunta. Está interesante. La masa del átomo es igual al número de masa del mismo. Ah, ya, mira, ahora sí. Y las partículas subatómicas fundamentales son iguales para todos los átomos. Ya, a ver. ¿Cómo fundamentamos la D y la E? Ya. La masa del átomo es igual al... No. ¿Qué es el número de masa, alumnos? ¿Qué es el número de masa o nucleones? La suma de protones Muy y bien, neutrones. excelente, alumno. Lo felicito. Muy amable estudiante, gracias. Ya lo dijo su compañero. Ahí está. La suma de protones y... Gracias, joven, muy amable. Pero, profesor, no. La masa del átomo, no. ¿Por qué, profesor? Porque alumnos, a eso lo vamos a ver en UQM. Nuevamente están invitados a lo que viene a ser, ¿qué cosa? Ciclo anual, de vamos a hacer unidades químicas de masa. Acá también se va a ver, ¿ya? Como ya había... Ahí está, mira. Profesor, ¿por qué ponen eso? Porque, muchachos. Ya, mira, esto es más o menos así. Al toque me voy a demorar, pero ya. No quería. Mira, vamos a suponer que yo tenga el carbono. ¿Te parece? Ya está. Este es el carbono. ¿Ya? Entonces, como este es el elemento carbono, este elemento carbono, ¿de qué va a estar formado? De átomos. ¿Qué átomos? De carbono, pues. Está el carbono 12, uno de los átomos dentro del elemento. Está el carbono 13, uno de los átomos dentro del elemento, ¿sí? Y el carbono al que tú ya me has dicho qué cosa, el carbono 14. Pero el más abundante, ¿quién es el más abundante acá? El más abundante, alumnos, es el carbono, ¿qué cosa? Es el carbono 12. ¿Qué significa? Por ejemplo, imagínate que acá vamos a suponer, como tú no pesas el átomo, vamos a suponer que hay 1.000.000 de átomos. Del 1.000.000, prácticamente, todos que son de carbono 12. El otro que es carbono 13. Profesor, ¿y ese circulito qué es? Carbono 14, que prácticamente es 1% menos todavía. ¿Sí? ¿Qué, profesor? Sí. Esa cantidad de átomos aquí, estudiantes, ¿correcto? Se puede aquí, ¿qué cosa? Su abundancia. Por ejemplo, vamos a suponer que su abundancia del cuánto sea, no sé, pues que sea 90%. Más todavía es. ¿Cuánto es el carbono 13? 9%. ¿Y cuánto es el carbono 14? 1%. Acá hay una cuestión matemática que para hallar la masa, sí, correcto, de un átomo, se hace una operación matemática, un promedio ponderado. O se utiliza esto. La masa isotópica es la masa de cada átomo, pero hallado con un aparato llamado espectrómetro de masas, que lo vamos a ver en unidades químicas de masa. El espectrómetro de masa es un aparato creado por el hombre, por la ingeniería. Bueno, casi todo lo que hoy en día tú tienes es creado por la ingeniería, pero todos esos ingenieros que han estudiado, al igual que tú, así, su ciencia. Pero ¿qué ha hecho la ingeniería? La ha aplicado, ¿no? A aplicación. La ingeniería es la aplicación de los conocimientos que se da acá, en la academia del colegio. Muy bien. Y la masa isotópica es la masa del átomo, ¿sí? Encontrada por un aparato llamado espectrómetro. O sea, profesor, este átomo de oxígeno, su masa, esto vale, sí. Y de este 17, esto. Y el 18, esto. ¿Me entiendes? Ese se llama la masa de un átomo.
Y el número de masa, como dijo el estudiante, que es una suma de la cantidad de protones y neutrones. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ¿cuál sería la clave acá? La D. Las partículas, ya hay profesoritos de la E, ¿qué cosa? Ya. Las partículas subatómicas fundamentales, ¿solo igual para todos? Ya está. Yo te pregunto, ¿sí? ¿En qué sentido acá? Ya, ahí va la explicación. En que ahí va. ¿El electrón del hidrógeno y el electrón del carbono como signo negativo son lo mismo? Sí. ¿Y como masa cada electrón tiene el mismo? Sí. ¿El protón del hidrógeno y el protón, por ejemplo, del hierro tienen el mismo valor matemático de carga positiva más 1? Sí, si quieres. ¿Cómo más de frente? ¿Y el mismo valor matemático cada protón de masa? Sí. El neutrón, por ejemplo, del oro y de la plata. ¿Correcto? El neutrón del oro y de la plata, como cantidad matemática que no tiene carga, cero no tiene, sí, no tiene carga. Pero tienen masa, sí. ¿Y son iguales o no? Sí. Ojo, ese se llama interpretar. La E, las partículas subatómicas fundamentales son iguales para todos los átomos. ¿En qué sentido? Ahí va. ¿Un electrón de hidrógeno es igual a un electrón de plata? Sí. Escucha, dice acá nuevamente, mira. Las partículas subatómicas fundamentales son iguales para todos los átomos. ¿En qué sentido son iguales? ¿Un electrón de hidrógeno es igual a un electrón de plata? Sí. ¿En qué sentido? Como estamos hablando de un electrón tiene negativo y el otro de un electrón de la plata también negativo. ¿No ves que es un electrón? Carga negativa. Un electrón de hidrógeno, su masa 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y un electrón de plata, ¿cuánto vale su masa? De eso un electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Me entiendes? Ya está. Igual el protón. Un protón de hidrógeno es igual a un protón de oro, por ejemplo. Sí, un protón, carga positiva. Y el otro, carga positiva. Un protón, ¿cuánto vale su masa? 1,672 por 10 a la menos 27. Y el otro, un protón, ¿cuánto vale? 1,672 por 10 a la menos 27. Un neutrón, por ejemplo, de neón o de helio, ya, un neutrón de helio es igual a un neutrón, por ejemplo, de bromo, sí. Un neutrón no tiene carga, el otro tampoco tiene carga. ¿Cuánto vale su masa de un neutrón? 1,675 por 10 a la menos 17. Y también vale. No, lo que pasa es que en este último párrafo tienes que interpretarlo así. Las partículas fundamentales, electrón, protón y neutrón, son iguales para todos los átomos. ¿Y en qué sentido? El electrón del hidrógeno que tiene carga negativa, el otro electrón de plata también tiene carga negativa. Claro, profe, si son electrones. Ya, ahí me baso. ¿Me entiendes? El electrón de hidrógeno, cuya masa vale 9,1 por 10 a la menos 31. El otro electrón del oro también tiene igual la masa 9,1 por sí. ¿Me estás entendiendo? El protón, por ejemplo, del carbono es igual al protón, por ejemplo, del cloro, sí. ¿Por qué? El protón, ¿qué signo tiene? Carga positiva. ¿Cuánto vale cada protón como masa? 1,672 por 10 a la menos 27. Y el otro protón, ¿cuánto vale como masa? 1,672. ¿Me entiendes? Por 10 a la menos 27. A eso se refiere este párrafo. Las partículas subatómicas son iguales. ¿En qué sentido? La carga y la masa, pero por unidad. Si tú comparas un protón de hidrógeno y un protón de oro, tiene la misma carga y la misma masa, sí, pero es un protón. Porque si te hubiera dicho, ahí va, escucha, ¿la cantidad de partículas fundamentales son iguales para todos los átomos? No, porque te está hablando de la cantidad. Yo te pregunto, aquí, ¿la cantidad de protones en el cloro es igual que la cantidad de protones? ¿Ahí dónde? Ya, vamos a hacer acá. Aquí, la cantidad de protones en el teluro, T, que es 52, ¿es igual a la cantidad de protones en el cloro? No. ¿Cuánto vale en el cloro las Z protones? 17. ¿Y cuánto vale la cantidad de protones en el teluro TE? 52. Ah, no son. Pues.
porque te añadí la palabra cantidad. En cambio acá, ¿qué dice? Las partículas fundamentales son iguales para todos los átomos. ¿En qué sentido? Para cada un partícula, protón, electrón, protón, tienen la misma carga y la misma masa, sí, comparando uno y uno. ¿Me entiendes? Porque si te hubiera dicho, la cantidad de partículas subatómicas fundamentales son igual, no, porque estamos hablando de cantidad. ¿Qué cosa? Número, pues. Y ahí sí son distintos. ¿Sí? Por eso la clave es la D. ¿La masa del átomo es igual al número de masa del mismo? No. El número de masa es una suma. ¿Y la masa qué es? La masa es algo experimental que sí se puede hallar, por si acaso. ¿Sí? En UQM, unidad química de masa, se va a ver. Se llama UMA. Muy bien, 52, la D. Ya, D. Esa es pregunta más teórica. Ya, pero es la D. Ya. Muy bien, chicos. 53, ya al ojo, vamos a correr ya. Muy bien, el elemento 116, hoy en día se ve el liberbonio, ¿no? Creo, es descubierto por rusos, sí. La técnica de Rusia, ¿sí? Ya dice, si la diferencia entre el número de protones es 60, ¿qué producciones son correctas? A ver, entonces chicos, vamos a ver acá, correcto, rápidamente esto de acá y nos vamos, ¿dónde está acá? Ya. Muy bien. A ver la 53. Ya, a ver. Ya, chicos. Ahí va. Muy bien. Matemáticas. Ya está. Dice, ¿qué significa 116? Su Z. Liberborio LV. ¿Cuánto vale abajo su Z protones? 116. Ya, es descubierto por rusos. Ya. Dice, si la diferencia entre el número de neutrones y protones es 60, ya. Neutrones, supongo que será así, ¿no? Menos protones. ¿Cuánto vale? 60. Ya, chicos, entonces, ¿qué proposiciones son correctas? Ya. Este Z que viene a ser siempre protones. Ya, a ver, me falta aquí, su número de masa no tengo, su número de neutrones tampoco tengo. Ah, pero ya lo tengo. Pues, ¿cuánto valen los protones? 116. Ya, habla, ¿cuánto valen los neutrones? Como el número de protones o Z es 116, ¿qué hago? Sumo, pasa al otro lado. Ya, dime, suma. 176. Gracias, muy amables, lo felicito. ¿Cuánto vale? 176, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene? 100, ya. ¿Número de masa qué es? Protones más neutrones. Suma. 176 más, ¿qué cosa? Más 116. ¿Cuánto vale el número de masa? Protones más neutrones, pues. 292. 292, ¿no? Ya está. Ya está. Ahora sí, es un átomo neutro, sí, porque no tiene signo acá, por lo tanto, protones y electrones también, como vienen a ser matemáticamente iguales. Si hay protones 106 en el núcleo, ¿cuántos Termina en electrones? 2, profesor. Profesor, es Muy, 292. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, no va a avanzar mucho. Puedo demorarme esa teoría, ya. Gracias, ahora sí. ¿Está bien? ¿Más mejor? Muy bien, menos peor. Ya, sí, ya está. Muy bien, ¿cuáles son correctas? ¿Tiene 172 neutrones? Falso. Su número de masa es 222, verdadero. Tiene 106 electrones, sí, porque es un átomo, ¿qué cosa? Neutro. Y al ser un átomo neutro, la cantidad de protones y electrones matemáticas, ¿cómo son? Iguales. ¿Por qué? Porque no te dicen nada. Cuando no te dicen nada, ¿qué asumes acá? Que este es neutro. Por lo tanto, ese es, ¿qué cosa? Verdadero. ¿Cuáles son correctas? 2 y 3. La clave es la E. Muy bien, gracias, le escuché. Ya, a ver, ya. Dice, en cierto átomo, el número másico excede en 5 unidades al doble número de protones. Si este contiene 32 neutrones, identifica el elemento. Ya. Ay, ay. Ya, chicos, a ver, vamos a hacer la 54. ¿No? Esa teoría. Entonces,
Ya. Muy bien, el número de masa A dice que exceden 5 unidades matemáticas al doble del número de protones, ya. Al doble del número de protones. ¿Está bien? Ahí está. El número de masa excede en 5 unidades al doble del número de protones. Si este átomo contiene 32 neutrones, entonces, alumnos, identifica el elemento. Ya, chicos, los protones de la Z, eso tengo que hacer. ¿Qué es la como resta, por favor? La resta es de, ¿qué es? Disculpen, protones más que más neutrones. Así, reemplázalo. ¿No? Acá es matemático. Así tiene que reemplazarlo. ¿Qué es A? La suma de protones más neutrones. 2P más, ¿qué cosa? Más 5. Ya salió, chicos. Muy bien. Porque este es el dato matemático que el número de masa vale esto. Es 5 veces más que el doble del número de protones. Muy bien, reemplazas protón a la izquierda y protón a la derecha como si fuera álgebra se resta. ¿Y los neutrones cuánto vale? 32. ¿Cómo pasa el 5 a la izquierda? Restando. ¿Y cómo pasa un protón de la izquierda al otro lado derecho? 2 protones menos un protón, protón. Ya salió. ¿Cuánto valen los protones, por favor? Vale 32 menos 5. ¿Cuánto vale? 27. ¿Y qué viene a ser protones siempre? La Z. Al toque, ¿cuál es la clave? Cobalto. ¿Sí? Es el cobalto. Chicos, es que es una cuestión. Te están diciendo que el número de masa es una cuestión matemática, que es 5 veces más que el doble del número de protones, ¿no? 5 unidades, exceden 5 unidades al doble del número de protones. Así tienes que hacerlo. Pero el número de masa, ¿cuál es su definición matemática? Protones más neutrones. Y ya está, reemplazas. Como te han dado datos de neutrones 32, sale 27. Muy bien, chicos. A ver. Ay, ay, ay. Suponen esto ya. A ver, chicos. Ya, a ver. La 56 al toque, mira. Te dan 3 isótopos, cuyo Z vale 14. ¿Cuánto vale abajo a la izquierda? 14. ¿Cuánto vale su número de masas? Estos números siempre que están así, elemento, guión, número, es siempre el número de masa. Silicio, guión 28, número de masa 28. Silicio, guión 29, número de masa 29. Silicio, guión 30, número de masa 30. ¿Cuánto vale su Z abajo a la izquierda? Z protones, 14. ¿Qué hay que hacer para hallar los neutrones? Restarlo. ¿Cuántos neutrones tiene el isótopo intermedio? ¿Quién es? El 29. Ya. 29 menos 14, ¿cuánto vale? 29 menos 14, ¿cuánto vale, por favor? 29 menos 14, ¿cuánto vale? 15. Ya está. 15. ¿Correcto? 15. Ya está, la D. Ya, quiero hacer esto. Ya. A ver. Se tiene 3 ya. Esto voy a hacer ya. Es que esta es la parte más matemática. No está ya. Chicos, a ver. Vamos a ver porque ese sí es bien matemático. Contra. No es difícil, sino que tienes que tener en cuenta. Ya. ¿Qué dice el ejercicio de alumnos de verano? Dice lo siguiente. Se tiene 3 isótopos cuyos números son consecutivos, ya. ¿Quiénes son los isótopos? No sé. Le vamos a poner letra E, ¿qué más? E, y ¿qué más? E. Porque no sabes, pues, pero son isótopos. ¿Qué significa isótopos? Igual Z. Todos tienen igual Z, Z, y ¿qué más? Z. ¿Correcto, chicos? Sí, ese significa eso. Cuyo número de masas son consecutivos, como no sé, le voy a poner letras. Como el número de masa es A, pero dice que son consecutivos ya. Al primero le pongo A. ¿Cuál es el consecutivo de A? A más 1. ¿Y cuál es el consecutivo del tercero? A más 2. ¿Está bien? Dice que la suma de los, dice, se tiene 3 isótopos, ahí está, E, Z, Z igual, cuyo número de masas son consecutivos y suman 30. Entonces, ¿qué hay que hacer con los números de masa? Sumarlos. Y al sumarlos, ¿cuánto dice que te dan el dato? 30, ya. A ver, suma. A más A más 1. ¿Más qué? Más A más 2. ¿Cuánto valen? ¿Correcto? 30. ¿Está bien? Ya, ¿cuánto vale al toque? 1 más 1 más 1, 3A. 1 más 2, 3.
30 menos 3, 27. Entre 9. 3, ¿cuánto? 9. 9. Señorita, muy bien, jovencito, lo felicito, ahí está. Muy bien, felicito. Si se sabe que el total de los neutrones de los isótopos es 15, profesor, isótopos, ya. Te han puesto neutrones, porque ¿qué te están obligando a hacer? Oye, ¿cómo es los neutrones? Ah, la resta, pues, de A menos Z. ¿Qué, profesor? Tengo que hacer la resta de arriba menos abajo 3 veces, claro, y sumarlos. ¿Y cuánto te debe dar? Si se sabe que la suma de los neutrones de los 3 isótopos vale 15, caballero. A menos Z. Pero, profesor, en el otro sería A más 1 menos Z. Ya, pues ponle así. ¿Y el otro qué sería? A más 2 menos Z. ¿Pero qué tienes que hacerlo? Sumarlo. Ah, pepiña. Pues tienes que sumar. Es que tienes que hacer eso, pues no te queda de otra. ¿Y qué tienes que hacer? Sumar los neutrones. El de acá, el de acá. Pero ya tú mismo eres. Aquí lo vamos a hacer. ¿Cómo serían los neutrones? Sería A. Ahora sí. A menos Z, ¿sí? No lo voy a poner neutrón, pues ya eso ahí está. Lo voy a poner su resta. A menos Z más ¿qué cosa? A más 1 menos Z. Y el otro que viene a ser más ¿qué cosa? A más 2 menos ¿qué? Menos Z. ¿Qué me piden, alumnos? ¿Cuánto vale todo esto? Disculpen. 15. Ya, pues. Determina el número de electrones del anión trivalente de uno. Ya. Ya, pues, ¿cuánto vale 15? ¿Qué es lo que me falta? La Z. Ya, chicos. Suma. ¿El A vale cuánto? 9. A ver. A. 9 más 9, 18. Más el otro A, 9, ¿cuánto es? 27. Ya está. 27 menos acá es A más 1 menos Z. Ya está. Ahí faltaba ya. 27 más 1, 28. 28 más 2, 30. ¿Está bien? Mira, 30. ¿Cómo pasa 15 de la derecha con 30? Restando. 15 a la izquierda. Menos Z y menos Z, ¿cuánto vale? A la derecha. 3Z. Menos 3Z. Ya, pero cuando lo pasas a la derecha, señorita, ¿cómo pasa? O jovencito, disculpe, Como más 3Z. Muy bien. Al ser 3Z a la derecha, ¿cómo pasa 3 debajo de 15 ese estudiante? Dividiendo. 5. ¿Cuánto vale 15? Muy bien. 5. Excelente. Pero no me piden eso. ¿Qué me piden? Hallar el número de electrones del anión trivalente. Ya, pues. Ya tienes, pues. ¿Cuánto vale la Z que lo acabamos de hallar? 5. ¿Pero qué dice la palabra? Trivalente. ¿Qué significa trivalente, estudiantes? Menos 3. Muy bien. ¿Y cómo hallo los electrones? Excelente, excelente. Contrario, la suma. Se suma. 5 8. más el exponente. Muy bien, excelente. Ya no me puedo quejar. Nacho, ya está. Más bien, disculpen, sino que la teoría, esa teoría, ¿no? Es que hay que fundamentar, chicos, ¿no? Yo sí soy de fundamentar, yo no soy de dejarlo ahí. Ya está. 8. ¿Y la clave cuál es? La B de bueno. ¿Correcto, alumnos? Bueno. Y ahora sí, ya chicos, correcto, ya la próxima semana seguro va a tener configuración electrónica y números cuánticos, ¿ya? Los veo bien, los felicito, de verdad, que me pregunten y que están observando aparte. La 2 nomás, ahí sí me disculpo. No me disculpo porque es teoría, y fundamentar una teoría no es difícil, pero hay que explicarle ciertas cosas, ¿no? Que tal vez no, bueno, porque es química, ¿no? Tampoco es difícil, pero hay que explicarles, ¿no? ¿Ya? O sea, profesor, el número de masa y masa de átomo no son lo mismo. Ya, chicos. Entonces, cuídense. Sí, nos vemos. Permiso. Chao, chao. Nos vemos, señor tutor. Siempre